Buenos días, nuevamente con ustedes desde esta su iglesia cristiana Vayamos a los pies de Cristo. A continuación traigo una prédica la cual he titulado Prédica cuando tergiversan la Biblia. Tergiversar es dar una interpretación errónea o falsa de algo, a menudo con voluntad de ello. Básicamente decir una información que no es verdad. A veces la persona estando consciente de que no es verdad y a veces no consciente por falta de conocimiento. En este caso, cuando hablo de personas que tergiversan la Biblia, es algo curioso porque es complejo saberlo dependiendo de la persona, pues cuando se trata de tergiversar la Biblia, personas de toda clase entran a este círculo, desde pastores grandes e importantes hasta personas del mundo de diferentes movimientos, hasta personas de la clase baja, o sea, civiles como nosotros, como cualquier otro. Y digo que es complejo saber si lo hacen sabiendo que está incorrecto, refiriéndome a los pastores, puesto que si son pastores es porque saben y al dar información mala, pues es curioso. La mayoría de pastores que dan información falsa son usados por el diablo para confundir a los demás. El diablo convierte a estos pastores en falsos profetas. Escrito está en Mateo 7, 15 al 16, versículo 15. Cuídense de los falsos profetas, vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Dice la cita, por sus frutos los reconocerán. Esto quiere decir que vamos a saber si un pastor es un pastor de verdad dependiendo de su comportamiento. Pues hay personas que dicen llamarse pastores, pero actúan de manera incorrecta. Falsas doctrinas, falsos comportamientos, cosas que no deben de ser y así. Hay modalidades nuevas como pastores que hacen, digamos, discotecas cristianas o personas que comercializan con la palabra de Dios por medio del diezmo o cosas que hacen ellos, y puede ser notorio cuando ves su estilo de vida estrambótico que no es nada que ver con Dios. No estoy diciendo que un pastor tenga que ser un arrastrado, pero un pastor tampoco tiene 4 mansiones, 2 aviones, 5 carros, a eso me refiero. El diezmo es para que el pastor y su familia vivan cómodamente, no estrambótica ni exageradamente, y en la Biblia está dicho, está escrito en Mateo 6, 19 y 20, versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Mas haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Pues todo lo que está en la tierra, en ella se queda. Nadie se va a llevar sus riquezas al cielo. Ahora miremos donde dice, mas haceos tesoros en el cielo. ¿Cómo se hará eso, dirían ustedes? Pues llevando el estilo de vida que Dios manda en la Biblia, haciendo que más personas conozcan y se conviertan a Dios. Con eso obtienes recompensas en el cielo. Ahora, si lo haces por obras, Dios no te lo va a valer, puesto que debe ser por corazón y desinteresadamente. Por lo que es imposible que finjas interés, puesto que Dios lo sabe todo y lo ve todo. Ahora, se ha llevado tan lejos la tergiversación de la Biblia que se han llevado a cabo movimientos gigantes y, en mi opinión personal, estando conscientes ellos de que lo que dicen es incorrecto. Por ejemplo, la comunidad LGTB. Si no tergiversan la Biblia, entonces son ateos, y si dicen que no creen en Dios, y si no son ateos, entonces tergiversan la Biblia. Pero como sea, nada lo hacen bien. Su filosofía está en Dios es amor, o ama a tu prójimo como a ti mismo, o que Dios es misericordioso y todos debemos amarnos, lo cual es verdad, pero no lo tergiversan, entonces es totalmente incorrecto. Si eso fuera así, Dios hubiera hecho cromosomas para que hombres y hombres se reprodujeran y mujeres con mujeres se pudieran reproducir. Si fuera así, hubiera creado Dios a Adán y a Esteban, pero no, así no fue. Fue Adán y Eva como debía y debe ser. Ahora, dirán, ¿usted no sabe lo que dice o solo son argumentos baratos? Bueno, entonces veamos qué dice la Biblia, escrito en Levítico 18:22, versículo 22. No practiques la homosexualidad al tener relaciones sexuales con un hombre como si fuera una mujer. Es un pecado detestable. La cita bíblica recalca la homosexualidad. Ahora dirán las lesbianas que entonces ellas sí pueden, pues no, pues la cita es clara y esta no se salva ninguna. Pues escrito está en Romanos 1, 27 y 32, versículo 26. Por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras.
Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y, como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Versículo 28. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Versículo 29. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que lo que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Es simple. Ahora tenemos a las personas que hacen cosas torcidas y malas en la vida. Ellos, al menos una parte, ¿cierto?, le ora a Dios para que les ayude a que sus vueltas les salga bien, y les va bien, y ellos creen que Dios en verdad les ayudó, y las personas del mundo dicen que Dios es malo porque Él le está ayudando a los malos, pero no, acá hay un error que la gente no comprende. Las personas que hacen esas cosas malas son hijos de su padre, que no es Dios, sino el diablo. Escrito está en Juan 8:44. Pues ustedes son hijos de su padre el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Entonces dirán, pero ellos en su oración citan a Dios. Pues no, no es así. Si ellos citaran a Dios, Dios no los ayudaría. En una prédica futura hablaré de la manera correcta de orar, pero en resumen, el diablo está en el segundo cielo, y cuando uno no cita a Dios como debe ser, primero a través del Espíritu Santo, después a Jesucristo, para que Él vaya a Dios, para que nos interceda, entonces el diablo agarra esas oraciones y hace pensar que ayuda, cuando realmente no. Entonces, él engaña a las personas haciéndoles creer que está bien para que lo sigan haciendo y mueran en su pecado. Pues escrito está en Oseas 4:6, mi pueblo se está perdiendo por falta de conocimiento. Y podría dar muchos ejemplos más sobre la gente que tergiversa la Biblia, pero se alargaría horas esta prédica y no es el caso. Deben instruirse mejor para no dejarse engañar. Analicen bien a quienes escuchan y a quienes aprenden. Y guíense por la Biblia, que es la palabra de Dios. Pues son muchos los falsos profetas que quieren hacer perder a los demás, y debemos ser astutos como Dios manda. Nos veremos en una próxima prédica en esta su iglesia cristiana. Vayamos a los pies de Cristo. Que tengan buen día.